Buen día para todos, les saludo cordialmente. Yo soy la Magíster Sentiarum Deris Duno, participante del doctorado en educación de la Extensión Académica Paraguaná de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. En el marco del foro virtual Diálogo Reflexivo en torno a la investigación cualitativa, vías para la puesta en práctica, traigo la ponencia titulada Siguiendo los pasos del proceso fenomenológico. La fenomenología es una importante tradición filosófica europea cuyas nociones y aspectos metodológicos están siendo aplicados en los últimos tiempos. Sobresale como una metodología de investigación cualitativa aplicada a las ciencias sociales, ya que ofrece la capacidad de llegar a la comprensión profunda de la experiencia humana. Entonces la tenemos como corriente filosófica y como metodología. Quiero hacer someramente algunas consideraciones de la fenomenología como corriente filosófica, pues son el fundamento para concebirla como una metodología. Se originó a finales del siglo XIX por el filósofo Edmund Husserl en resistencia al positivismo, dando origen a otras corrientes de pensamiento en las que el objeto de estudio ya no es lo cuantificable. Husserl proponía el estudio de los fenómenos como algo conocido por los seres humanos más allá de los objetos, pues los fenómenos son interdependientes de a quien aparecen. Por tanto, la fenomenología se basa en la existencia de lo real, sin suposiciones, y que depende del sujeto que lo percibe, a lo que llamó reduccionismo fenomenológico, donde se eleva la importancia del quién percibe las cosas o situaciones más que el qué. De allí se sostiene la idea de la intencionalidad del sujeto, lo que al sujeto se le aparece, y a ello se le llama fenómeno. Se parte de la actitud natural, asumiendo la existencia de las cosas independientemente de nuestra existencia, que al dejarse de lado y centrándonos en solo lo que se nos aparece, sin negar que existen otras cosas, no es más que lo que Husserl llamó epogé, donde nos preguntamos si existen realmente o no, y lo que nos lleva a la reducción fenomenológica, cuyo estudio es la fenomenología. La acción investigativa tradicionalmente se ha regido por esquemas y estructuras preconcebidas, de origen positivista, que han trascendido y, como hemos visto, se ha incluido consideraciones donde impera el estudio de las cualidades de cada realidad existente, en este caso los entornos cualitativos. Sin embargo, existen realidades cuya naturaleza y estructura solo pueden ser estudiadas desde el marco de referencia del sujeto que las vive y experimenta, pues no precisan de ser estudiadas objetivamente y externamente, sino que dependen del modo que es vivida y percibida por el sujeto. Por ello decimos que los estudios fenomenológicos no se rigen por un esquema conceptual o método preconcebido, pues su naturaleza peculiar es con el interés de respetar la realidad tal como sucede. En resumen, volvemos a las ideas iniciales, concebidas por Husserl, quien sostenía que la fenomenología es el estudio de los fenómenos tal como son experimentados, vividos y percibidos por el hombre, lo cual sitúa al método fenomenológico con un fin riguroso y crítico en la metodología científica, enfatizando la descripción y el análisis de contenidos de la conciencia y dejando de lado el énfasis en la observación y la razón, que eran la clave del empirismo y el racionalismo, por lo cual, al abstenerse de prejuicios, conocimientos y teorías previas, se aclara la intención fenomenológica en el fenómeno como tal, permitiéndose ver lo que se muestra tal y cuando se muestra por sí mismo. Basados en los principios fenomenológicos de Husserl, tenemos que entre los propósitos está el descubrir las estructuras esenciales de la conciencia, no solo por la descripción de un fenómeno singular,
sino por descubrir en los fenómenos su esencia válida, universal y científicamente útil, apoyado en su evidencia interna. Por tanto, el conocimiento depende de esa evidencia. Asimismo, en la visión espaciotemporal de un fenómeno, se rompen los límites para alcanzar principios generales mediante la intuición de la esencia, más allá que los estudios de caso, que es el método ideográfico, sin llegar a la proposición de las leyes, que es la nomotética. Es decir, en el intermedio explicativo de esos principios generales. También en el método fenomenológico se trata de respetar la relación que hace la persona de sus propias vivencias, lo que vivió, pensó, sintió y percibió de las cosas. Y se procura además estudiar las realidades vivenciales que son poco comunicables, pero maneja la comprensión de la estructura psíquica vivencial, como veremos en el siguiente ejemplo. Consideremos este ejemplo. Si tenemos un trozo de torta y lo comemos, ¿cómo nos sabe ese delicioso trozo de torta? Yo puedo saber cómo me siento al comerla y cómo percibo los sabores, pero si es otra persona que se come la torta, debería intentar que me comunique su experiencia para descubrir la utilidad de ese conocimiento por su misma percepción y no prejuzgando lo mucho o poco que a mí me puede gustar la torta. Es allí donde lo que puede comunicarse entra en juego, pues en la fenomenología debe respetarse esa vivencia. Si la realidad vivencial es la de una embarazada que atiende un antojo de torta, el conocimiento comunicable es diferente a una persona con desorden alimenticio que vivenciará, pensará y sentirá diferente. Allí radica el respeto que la fenomenología aporta a cada fenómeno estudiado. Martínez Migueles, en su obra Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa, propone estos ejemplos de condenados a muerte o condena perpetua, madres solteras contra su voluntad, pérdida de seres queridos, padecimiento de enfermedades incurables, experiencias de una conversión religiosa, nacimiento de los hijos. Los plantea como realidades en los que aplican estudios a través del método fenomenológico, que pueden ser poco comunicables, pero que son determinantes de la vida psíquica en los que aplica un procedimiento metodológico de oír detalladamente casos similares o análogos, describirlos minuciosamente y elaborar estructuras comunes que los representen, para aproximarnos de algún modo a esas realidades y más ampliamente poniendo énfasis en la descripción de las conductas sin prejuicios y lo más completamente posible. El método fenomenológico surge para dar mayor experiencia de rigor científico en los contextos sociales y humanos, y por ello se plantean las etapas y sus pasos, en los que el investigador puede llegar a constatar lo que vivenció por los sujetos de estudios y a su vez compartir con otros científicos los puntos de vista. Se tiene la primera etapa, que es la etapa previa, donde se clarifican los presupuestos. La segunda etapa, que se llama descriptiva, con la elección de la técnica a utilizar, la realización de ese procedimiento y la elaboración de la descripción misma. Y una tercera etapa que es denominada la etapa estructural, con lectura general, delimitación de las unidades temáticas, determinación del tema central, expresión del tema central, integración de los temas, integración de todas las estructuras y una entrevista final que se propone. En la etapa previa, el investigador debe ser consciente de los presupuestos porque incidirán en sus razonamientos. Por tanto, debe reducirlos al mínimo, aplicar el ya mencionado reduccionismo fenomenológico propuesto por Husserl. Se debe considerar los valores, actitudes, creencias, pensamientos, intereses, conjeturas e hipótesis y precisar su influencia en el proceso investigativo, identificarlos, describirlos y reducir al máximo esos prejuicios o, como dijera Martínez Migueles,
colocarlos entre paréntesis. De allí el punto de partida para aplicar el método fenomenológico. En la etapa descriptiva, habiendo dejado de lado los prejuicios, se pretende lograr conocimientos válidos con la descripción completa de la realidad vivida por cada sujeto, para lo cual lo primero es elegir la técnica o procedimiento adecuado que no altere la naturaleza de lo sucedido, que no perturbe, distorsione o deforme la autenticidad. Por ello, muchas veces resulta útil aplicar procedimientos de grabación y filmación que permiten realizar la observación varias veces. Se recomienda para recoger la información el uso de la observación directa o participativa, la entrevista coloquial o dialógica, la encuesta o el cuestionario, el autorreportaje y otros. Como segundo paso en esta etapa descriptiva, se aplica el procedimiento seleccionado, teniendo en cuenta que las percepciones personales no deben influenciar la información recaudada y aplicando las técnicas de reducción fenomenológica, lo que antes mencioné de la epoge de Husserl, que consiste en aplicar reglas negativas y reglas positivas a la situación estudiada. En las reglas negativas se pretende reducir la subjetividad, no fijar una posición teórica preconcebida y excluir la tradición, sustentándose de lo real y actual sucedido. En las reglas positivas se intenta considerar todo lo sucedido, observar la complejidad de las partes y repetir las observaciones cuanto sea posible. Y como tercer paso de esta etapa se elabora la descripción fenomenológica, donde se refleja la realidad hasta sus detalles más sencillos con todos los elementos, partes o matices de lo observado, que no contenga prejuicios o ideas propias con la descripción del contexto natural. A pesar de todos estos elementos, no debe ser demasiado extensa, pero esto es solo una recomendación. En la etapa estructural se procesan cognitivamente los protocolos, es decir, el estudio del primer paso, se hace una lectura general de la descripción de cada protocolo, lo más completamente posible para revivir la realidad en su situación concreta y luego reflexionar sobre lo que pasa. En este paso, el investigador debe resistirse a darle sentido propio a lo que lee, sin prejuicio, con mente clara y cuantas veces sea necesario para tener claridad en el segundo paso, que es en el que se determinan las unidades temáticas naturales, lo cual sucederá meditando y pensando acerca de los posibles significados de las partes del todo, las variaciones temáticas o los cambios en las interacciones del sujeto, obteniéndose unidades temáticas que luego serán procesadas en el siguiente paso. El tercer paso es en el que se eliminan las repeticiones o redundancias en las unidades temáticas para determinar el tema central que domina cada unidad temática, el cual surge como una frase breve que guarda aún el lenguaje propio del sujeto, lo cual hace alternando lo que los sujetos dicen y su significado. Yendo más allá de las ideas originales, en este paso se comienza a ver la relación de la fenomenología con la hermenéutica por el descubrimiento de los significados y también poniendo de manifiesto la esencia dialéctica del método fenomenológico por la recurrencia necesaria hacia el sujeto informante para aclarar el significado que tienen para él las ideas del protocolo y así evitar falsas interpretaciones. En la continuidad de los pasos se llega al cuarto, en el que se reflexiona sobre las unidades temáticas, esta vez con la intención de expresar el tema central en lenguaje científico, ajustado a la ciencia que contextualiza el estudio, llegándose así al punto central donde se hace distinción del fenómeno respecto a los demás, con la integración de todos los temas centrales en una estructura. Esta estructura es particular y descriptiva, que siempre es selectiva, concentrándose en las características centrales y decisivas de un fenómeno, convalidando esa estructura con la revisión cíclica del protocolo original, de tal modo
que surgen varias estructuras. Y en el sexto paso se integran todas las estructuras particulares en una estructura general, en una descripción característica del grupo estudiado, la cual puede hacerse por negación, por analogía o en forma de metáfora, yendo de los casos particulares a la integración general, de lo singular con reportes ilustrativos o sinopsis individuales a lo universal. Y en el último paso de la entrevista final con los sujetos estudiados es con el fin de compartir los hallazgos y escuchar sus opiniones o reacciones ante esto. Por supuesto, atentos a alguna situación emergente que amerite su incorporación en los protocolos descriptivos, dando pie al discurso o descripción final de los hallazgos obtenidos para ser presentados, incorporados, contrastándolos o teorizando bajo la medida de todos los elementos incorporados.